Está hablando Ginés González García, está en los micrófonos de Multivisión Federal. Mecanismos, mantener las conductas y tratar obviamente que esta administración que hemos hecho desde el principio para poder lograr, no que evitarlo, porque nadie lo logró evitar y cualquier muerte es una tragedia. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo están equipados los hospitales del interior? Habla, bueno, del caso puntual de Jujuy, de la provincia de Río Negro. Nosotros le hemos dado a cada provincia lo que nos ha pedido. Es más, después de terminar con el sector público, estamos haciendo esto que le dio con el sector privado, con lo cual, obviamente, hemos hecho un esfuerzo muy intenso de equipamiento, no solo de insumos, sino de todo este tipo de aparatos muy complejos. Pero el problema hay, y en realidad, si usted tiene una magnitud muy fuerte, el sector crítico no es hoy el equipamiento, el sector crítico hoy es el recurso humano. Por eso hay que cuidar al recurso humano, hay que valorar al recurso humano y por supuesto hay que tratar de que tenga menos trabajo. Y en ese sentido, para tener menos trabajo tiene que haber menos casos y menos enfermedad. ¿Qué impacto han tenido las marchas? Hubo varias anticuarentena por diferentes reclamos. Mañana hay una nueva convocatoria y lógicamente cuesta mucho en esos reclamos mantener el distanciamiento, la utilización del barbijo y demás. Mire, no hay que ser demasiado experto para darse cuenta que favorable no puede ser nunca la consecuencia, pero tampoco yo no puedo decir a tan pocos días cuál fue la magnitud o si la hubo, pero no es bueno porque además como si incita a una conducta que es en el fondo una conducta anti-cuidado, con lo cual no nos sirve a los argentinos. Hoy tenemos que cuidarnos, no hay otra receta mundial, estamos cerca de la vacuna, tenemos una esperanza en el mediano plazo, estamos realmente, pero tenemos que transitar estos 4 o 5 meses cuidándonos. ¿Sobre esto tuvo algunas novedades sobre las vacunas? No, la novedad que ustedes conocen, nosotros hoy tenemos, como dije, hay una que se está fabricando en la Argentina y hay 2 que se están haciendo la fase 3 en la Argentina, con negociaciones directas del gobierno argentino. El presidente ha sido muy claro el primer día que abriéramos las puertas a cualquier vacuna con tal de tenerla cuanto antes y como dijimos cuando se anunció todo esto. Mi miedo desde el principio era el fantasma de que nosotros como argentinos estuviéramos un poco lejos en la cola del acceso a la vacuna. Hoy tenemos seguridad que en tiempo real, en el momento que salga la vacuna, los argentinos vamos a tener la vacuna lo mismo que otros países del mundo. Y que no solo eso, sino que los latinoamericanos, como es el caso de México y Argentina, le vamos a proveer vacuna a los latinoamericanos. ¿Cómo va a ser la estrategia vacunal disponible, sobre todo teniendo en cuenta que la primera existencia tal vez no alcanza para toda la población? No, siempre ustedes recuerden que siempre las vacunas tienen prioridad a los grupos de riesgo, en el sentido, pero por eso queremos tener la mayor magnitud para que rápidamente se haga esto. Obviamente, claramente los grupos de riesgo van a ser siempre los prioritarios, sea por edad, por enfermedades previas o por trabajo. Por ejemplo, para cuidar al personal de salud, naturalmente vamos a hacerlo, ¿no? Porque son siempre los más expuestos. Aunque debo decir también una cosa. Usted recuerda cuando empezamos que el personal de salud tuvimos hasta un 14, un 15% de infectados. Eso hoy ha bajado. Hoy estamos en un 8, un 7,5. Varía por provincia también, ¿no? Pero esto también quiere decir lo que digo. El tiempo nos hizo aprender a todos, a cuidarnos, a tratar a los enfermos, a tener más conocimiento, a compartir conocimiento. Y en este sentido, a veces dicen, no, esa es la cuarentena más larga del mundo. Sí, pero también no nos pasó lo mismo que le pasó a otras ciudades, porque a veces también es difícil comparar ciudades. Nosotros no podemos ser comparados con ciudades del primer mundo. Nosotros debemos ser comparados, somos una ciudad latinoamericana, aún Buenos Aires, y eso significa que acá hay otros niveles de densidad de población, otros niveles de pobreza, y no digamos el conurbano, donde acá el amigo Goyán y el gobernador tienen una responsabilidad enorme sobre una enorme densidad demográfica que tiene características particulares que no hay en otros lugares del mundo, salvo que sea San Pablo, Bogotá, ciudades así. Entonces, verdaderamente nosotros estamos conformes y estamos seguros de la estrategia que hizo el presidente el primer día y que lo acompañaron los gobernadores. Y lo que pedimos es, hagamos un poquito más de esfuerzo, entendemos que estamos cansados, que estamos agotados, que hay gente que ha tenido impacto en su familia, en su vida, o también hay gente que ha tenido y tiene impacto económico, pero nada es normal, el mundo no es normal. La vida de nadie hoy es normal.
Ministro, su opinión, su análisis de estos números que se conocieron ayer, si bien el ministro de la Nación lo hacía, pero queríamos saber su opinión. No, es en la misma línea. Nosotros vamos siguiendo la evolución de la cantidad de casos, pero también vamos siguiendo muy fuertemente cómo impactan esos casos en el sistema de salud, porque la verdadera dimensión de aquello que podemos medir y de lo que no podemos medir en términos de gente que es asintomática, que no sabemos si tiene la enfermedad o no, que en todos los países es mucha cantidad. La realidad del número, por más que nosotros subimos las PCR y todo, la realidad del número la medimos con una manera indirecta. Es cómo impacta eso en el sistema de salud. Y realmente lo que nosotros estamos observando, como decía recién el ministro, es que hay una desaceleración de la utilización de las camas de terapia intensiva en el conurbano bonaerense. Nosotros veníamos subiendo hace 3 semanas a 22 camas, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos. Hoy estamos en 1 cama. No hay que tirar manteca al techo, no descorchemos nada, porque todos estos números se dan sobre la base de una gran responsabilidad de la enorme mayoría de la sociedad, sobre las medidas que se han tomado formales de restricción, que lentamente y en la medida que se puede, ustedes verán, se van liberando en forma muy quirúrgica y con siempre la determinación de que si en algún momento vemos que esto se desmadra, volvemos hacia atrás. Y respecto a esto que estamos recibiendo hoy, es importantísimo porque nosotros logramos llevar las camas públicas de la provincia de Buenos Aires de terapia intensiva de 883, hoy pasamos las 2.000 camas públicas y con el sector privado pasamos las 4.000 camas. Esto fue un esfuerzo gigante, porque no tiene que ver solamente con esto que es importantísimo, conseguir la aparatología tuvo su complejidad, de los equipos de protección personal, pero después los equipos de trabajo, porque los terapistas en Argentina no son muchos. Bueno, ha sido un esfuerzo, pero además ha sido un esfuerzo descomunal de las organizaciones sociales, de los intendentes, de las universidades, todos juntos colaborando para hacer lo que Ginés decía recién, poner barreras para que la velocidad con que se dispersa el virus sea la menor posible. Todo este conjunto de cosas, la cuarentena en el momento oportuno, etcétera, han hecho que nosotros hoy tengamos, cierta manera, estabilizado el sistema y eso es una buena señal. Fíjense ustedes, que le decía yo recién a Ginés, nosotros empezamos con mayor ocupación de camas de gente que tenía obra social o prepaga, porque es la gente que venía de afuera, que tenía su obra social o prepaga, el que puede viajar en general la tiene. Luego empezaron los barrios populares y la gente que no tiene obra social, y en el conurbano el 40% de la gente tiene solamente el hospital público como opción de atención. Empezaron a crecer y llegamos 68% de ocupación de las camas en el AMBA, de terapia intensiva, y el privado el 58%. Entonces empezamos con todas estas medidas que nos han permitido, nosotros tenemos un sistema de gestión de camas único en el país, creo que es único, en donde todo el sector privado nos entregó su información, pero no un reporte cada tanto, en tiempo real. Nosotros tenemos un comando de las camas en donde en tiempo real, actualizado 3 veces por día, sabemos cuánta gente se fue al hospital y cuánta gente entró al hospital. Bueno, esto nos permitió ahora tener 65%, bajamos casi 3 puntos la ocupación pública y subimos 3 puntos la privada. Es decir, vamos redistribuyendo racionalmente el sistema, descomprimimos un poquito algunos hospitales del conurbano que estaban muy saturados. Yo estaba leyendo, Ginés, hoy el Paro y 100, 40 y pico %, la 12, la 18, La Matanza, 40, 50. El que más tiene es un 80, pero con 4 o 5 hospitales alrededor y clínicas con disponibilidad de camas. Organizamos todo el sistema y esto ayuda porque nosotros teníamos muchas clínicas y sanatorios que nos dicen, yo con la misma cantidad de personal que tengo, agrego 2 o 3 camas por servicio de cada clínica de terapia intensiva, pero en la magnitud después son 150, 200 camas más. Es un esfuerzo de gestión que se puede dar cuando hay una coordinación, nación, provincia, municipio, sociedad como la que hemos llevado adelante y realmente estamos muy conformes con todo eso. Última pregunta, le consulto sobre la provincia de Salta en particular. Hay circulación comunitaria, sabemos lo que está pasando en la frontera con Bolivia, localidades como Orán, Cartagal, sumado también a lo que está sucediendo en Jujuy.
Bueno, ahí lo que está sucediendo es que hay una casuística muy importante. Nosotros en Jujuy, desde hace ya semanas, hemos enviado toda la gente que hemos podido juntar, porque no es fácil conseguir terapistas, no es fácil conseguir todas las provincias y mucho más con este recrudecimiento que hay. Tienen con mucho cuidado esa cantidad de personas. Pero la situación es ahí de mucha tensión, es difícil, como te dice, una frontera permeable. También ahí en el norte la vida se hace mucho en la calle y eso ha generado mucho movimiento. También hubo alguna confianza que hubo como consecuencia de 3 meses sin que hubiera casos, en donde se abrieron restaurantes, bares, shopping. Y bueno, siempre pasa lo mismo, cuando uno cree que la cosa ya pasó, que no vuelve, no pasó y vuelve. Por eso tenemos que acostumbrarnos, está mostrando el mundo que esto, aún en los que creían que había pasado, está pasando en Europa, está volviendo en pleno verano. Entonces, ninguno tiene el libreto, acá nadie sabe cómo se comporta esta enfermedad, todos estamos aprendiendo. Pero yo prefiero aprender como ha hecho la Argentina, teniendo cuidado y cuidando a los argentinos, y no aprender en base a consecuencias inesperadas y no previstas. Entonces, eso creo que es importante. Y ratifico lo que decíamos antes. Ustedes piensen que esta ceremonia que hacemos hoy, creo que la semana pasada la hicimos con la ciudad de Buenos Aires y la hacemos también con las provincias. O sea, nosotros estamos trabajando muy integradamente, muy en red, muy todos juntos, y eso también exige el compromiso que hemos tenido desde el principio de los argentinos. Por eso seguimos pidiendo que tengamos cuidado, para cuidarnos nosotros y cuidar a todos los que nos rodean y a los seres queridos, ¿no? Ministro, cortito, si tuvieron la posibilidad de escuchar al expresidente Duhalde, quien habló hasta de la posibilidad de un golpe de Estado, si nos pueden brindar su opinión. No sé. Bueno, ahí Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, hablando sobre la situación que está pasando hoy, según camas ocupadas, según hospitales públicos y privados y demás. Allí estaba, por supuesto, Multivisión Federal.